Buenas tardes catalans. Tenemos un segundo encuentro por Zoom hoy con Michael Sfart de Zmanemet, que es este grupo que hemos constituido unas cuantas personas de Barcelona, entre los cuales está el Instituto de Estudios Judíos, con Nathalie Kertés y Zev Maor, también J. Cole, España, y el Festival de Cine Judío de Barcelona, que después de los atentados del 7 de octubre y de la angustia y las preguntas que nos formulamos, pues decidimos reunirnos para hacer estos encuentros periódicos, que de momento estamos haciendo por Zoom y a veces presencialmente. Y este es nuestro segundo encuentro. El primero fue con el rabino Stefan Berkovitz y el segundo es con el abogado y activista de derechos humanos Michael Sfart. Y bueno, ante todo quiero agradecer a Edith Zertal, que me sugirió y me puso en contacto con Michael Sfart. Aquí he traído el libro en una nueva edición de Edith, La Nación y la Muerte, con un capítulo sobre la cuestión de Gaza y la guerra. Y bueno, pues él va a tener una exposición de una media hora aproximadamente, y después habrá un espacio para el debate, para el intercambio de ideas. En el chat hay cuestiones técnicas y ya inmediatamente pues paso la palabra a Michal Korej. Y doy las gracias a Daniel Cher, que está haciendo la interpretación, la traducción de todo el evento del inglés al castellano, voluntariamente. Bueno, uno que quería agradecer a Michael Sfart por venir y por dedicarnos este tiempo. Usted leyó en él, pero es un abogado de derechos humanos en Israel muy conocido, que actúa en representación de familias, comunidades palestinas, activistas de derechos humanos, entre todas las instancias y el Tribunal Supremo. Yo me acordé cuando hablamos de invitarlo, de cuando cuando escuché su nombre, que fue cuando era activista en Bil'in, que luchaba por mover en contra del muro de separación, que bueno, eran hace 20 años, ¿no? Y yo creo que es una lucha que nos impactó hasta el día de hoy, ¿no? La separación. Y me acuerdo que Muhammad Khatib, que era el dirigente de ese grupo, me contaba orgulloso que Michael Sfard aceptó representarlos. Estaba muy contento con eso. Y me acuerdo también las preguntas, porque algunos dijeron también de los activistas israelíes, pero si ahora usamos el sistema jurídico de Israel para luchar en contra del Estado de Israel, no lo legitimizamos. No es que al final decimos, bueno, esta es una democracia, todos pueden presentarse enfrente de ella, también los palestinos, y al final terminamos legitimizando un sistema que, bueno, lo conocemos y sabemos sus hechos en el mundo. Entonces, eso me acuerdo, siempre me quedó pendiente. Pero también me quedó pendiente el día que, bueno, Sfard y Bil'in lo ganaron en la Corte Suprema. Y realmente, y esa felicidad no me lo voy a olvidar nunca. También creo que Bil'in, lo digo personalmente, es algo de decir, fue un pueblo muy especial, que tenía todas para ganar y que lo hacía de forma muy inteligente. Pero entonces... Y cuando ahora hablamos, antes de tener esta charla, porque hay muchos temas pendientes hoy en día, ¿no? Estamos después de 2 años muy importantes en esta historia y con mucho dolor, con muchos aprendizajes, pero pensamos que sí, como el Smanemet tiene que ver con hablar de dilemas, ¿no? Con confrontaciones que tenemos, no solo con verdades, sino con dilemas que tenemos. Entonces quedamos que realmente ahora empecemos a hablar, vamos de una hora o media hora hablando de ese conflicto, de ese dilema, en palabras, perdón, que a veces me faltan en castellano, pero realmente cómo es esa decisión o lidiar en contra de un sistema usando su propio sistema jurídico. Y después vamos a agregar unas preguntas más que tenemos respecto a libros, la reforma judicial y a los 2 últimos años que
Mijael Faz y lo oyeron también escribe en distintos diarios de Israel, Haaretz y diarios en el mundo. Y después lo vamos a abrir para preguntas y debate. Bueno, entonces te paso la palabra y puedes empezar y muchas gracias por estar con nosotros. Y a todos los que vinieron y participan. Bueno, muchísimas gracias, Mijal. This is really exciting. Esto realmente Really es happy to be emocionante. with Estoy muy you contento in this de event, estar with aquí en J. Cole and este Zman evento, Emet. I have a tanto soft con spot Jacob to Lisman Emet. those Tengo organizations, una and fibra this is not the sensible con first respecto time a that I'm estas in dos touch with organizaciones. No J. es la Cole. primera vez que estoy So thank you for en inviting me, and contacto thank you all con for Jacob, attending this. y muchísimas gracias por And thank you, haberme Michal, invitado y for muchísimas gracias, Mijal, reminding por haber or mentioning Berlin. recordado, por haber We mencionado won the case in Berlín. Berlin. Nosotros ganamos el caso And en Berlín here y is where the dilemma aquí starts. es donde empieza el Because if dilema, we would lose porque everything, there si would be no hubiéramos dilemma. perdido todo, no habría There would be dilema. no question whether we No should habría use the system or pregunta not. si We have debíamos nothing to utilizar take el from the sistema o no. system. Si no tienes nada And que it's ganar del easy. sistema, There's entonces no es question. fácil. The problem No is hay duda. El sometimes you have a problema es que a choice in the veces system. So ganamos en el I sistema. mentioned this Entonces yo menciono as a esto starting point. como punto de partida And I'll be clear about y, what I want to y do sé- in this coming seré 30 claro minutes. con respecto a lo que And quiero hacer hopefully durante los próximos 30 time we minutos. have after Y es those 30 esperar minutes, we que el can tiempo que get into tengamos other después stuff and maybe podamos talk more entrar en about otros detalles y what's hablar happening at the más moment. de lo que está pasando actualmente. But what I want to do in Pero the time that I lo have que and what I quiero was hacer asked to do es, is en to el share tiempo que with me you queda y lo que se me pidió que hiciera, the different es insights that I have compartir as con a ustedes lawyer, las distintas a human perspectivas que rights tengo lawyer that como represents abogado de derechos many humanos, Palestinian abogado communities que and Palestinian representa muchas individuals who comunidades are under not palestinas only e occupation, but individuos they're under occupation, they palestinos are que no under solo están an bajo la apartheid ocupación, system. están en un They sistema de are being apartheid, están robbed of their se les property está as a matter robando of la policy, propiedad not como they política, are being raided and attacked se by les está both atacando settlers and por parte de military. colonos y They del are estamento militar. they are Ellos oppressed. They are están stripped siendo of their civil and oprimidos, political rights. se They les don't han have despojado de the sus right derechos to civiles vote y or to be políticos, no elected tienen or derecho a to have a votar seats o a ser in the elegidos o tener corridors of voz power en los where their fate is pasillos being del decided. poder donde And that se is not decide su something destino. Y eso that no es lasts for 2 or algo 3 weeks. que We're dealing dure with 2 o 3 semanas. decades. We're dealing Estamos with haciendo generations frente that a were born décadas, a into this, generaciones que and some nacieron of en them esto unfortunately y died algunas without de ellas experiencing 1 murieron minute lamentablemente sin of experimentar independence, un of solo freedom. minuto de And independencia, in de this libertad. Y en environment, este a human entorno, rights lawyer is un offered abogado de derechos humanos a un by abogado the de system, derechos by humanos, the el oppressive system, sistema by the system that opresor le massively ofrece, violates el human sistema rights que as a viola policy and as a masivamente practice. los derechos humanos como política y como It is práctica, offered roads or routes to le challenge ofrecen the deeds carreteras, caminos, of the vías para occupation authorities. impugnar So los should hechos de las a autoridades human de rights la lawyer ocupación. go to Entonces the court debería of the occupied, to the court of the un oppressed, abogado de derechos or humanos shouldn't acudir she or he? al tribunal del So opresor, basically, this is del the ocupante existential o dilemma, no. Básicamente este es el dilema to existencial. litigate or not to litigate, ¿Litigar o no litigar? and to exist as a lawyer or Y not, existir because como as a abogado o no, local lawyer, a member porque of the como Israeli abogado Bar, this local, is totally my miembro del competence. Colegio de Abogados I de can Israel, represent yo sé hacer esto. Yo puedo petitioners, representar a claimants in the peticionarios Israeli justice system. reclamantes en el sistema de justicia de Now, Israel. Y, I want to mention a person that is y unfortunately quiero no longer eh, with us. Her mencionar name una is persona que Felicia Langer. lamentablemente no está Felicia Langer was a entre lawyer, los nuestros, Felicia Langer. was a Holocaust Felicia Langer survivor era abogada, that came to Israel sobreviviente from del Germany after holocausto que most of her llegó a family, Israel a lot of de her family Alemania después de que murdered la mayoría
sino toda su familia fue asesinada en los campos de la muerte nazis. Era comunista y se unió al Partido Comunista Israelí. Básicamente se convirtió en la primera abogada israelí en representar a los palestinos en el sistema de justicia israelí. Inmediatamente después de la ocupación de 1967 empezó a representar a los peticionarios palestinos y básicamente abrió el camino para los demás. Al principio era principalmente una empresa de mujeres. Los abogados más famosos que representaban a los palestinos, cuando ni siquiera lo llamamos derechos humanos, no había un nombre para eso, eran simplemente abogados políticos, eran abogadas. Y en 1990, hace, 22 o 23 años después de que empezara a representar a los palestinos, se fue de Israel. Dio una entrevista al Washington Post y dijo que se había dado cuenta de que se había convertido en una especie de hoja de parra para el sistema opresor y que ya no comulgaba con eso. Quemó su archivo, lamentablemente, que no era una cosa muy astuta. Y años más tarde, cuando empecé a hacer mis investigaciones, me pareció de locos que hubiese quemado su archivo. Y cuando le pregunté por qué, dijo, hubiera costado tanto enviarlo a Alemania. Volvió a Alemania, consiguió un puesto en una universidad en Alemania, volvió a Alemania y nunca ejerció el derecho más en Israel. Esa fue como un semáforo parpadeante en rojo para los abogados más jóvenes que ella, para que nos hiciéramos la pregunta, ¿hacemos más daño que bien? Porque el principio principal del trabajo humanitario es no hacer daño, no perjudicar. Y es difícil para mí en 30 minutos, bueno, ahora menos, proporcionarle. Yo he estado buceando en esto después de 2 décadas. Alguien ha compartido la pantalla, no soy yo, Sí. ¿eh? Ok. Eso, sí. Bueno, hace 10 años, después de 2 décadas de haber litigado intensamente a favor de palestinos en el sistema judicial israelí, tomé una excedencia para bucear en mi alma y para hacerme la misma pregunta que se hizo Felicia Langer. Y escribí un libro que se llama La pared y la puerta. Es muy largo, en el que conté la historia de 5 décadas de litigio y traté de acompañar al lector en un viaje para hacer las matemáticas, si valía la pena acudir a los tribunales en Israel. Y por supuesto, el resultado no es concluyente, pero he aquí algunas de las perspectivas que saqué. En primer lugar, como buen abogado, quiero empezar al definir las cosas. ¿Qué significa ganar? ¿Cómo definimos lo que es la victoria? Cuando yo examiné esto muy de cerca, yo entendí que un abogado que representa una causa son los abogados que no solo representan a su cliente, consideran que tienen una causa que corre en paralelo con el interés de su cliente específico. Quiere conseguir un cierto cambio social y están trabajando y están actuando para tratar de conseguir ese cambio social. Y un caso específico puede ser el vehículo para que se realice ese cambio social. Los abogados de causa pueden ser los abogados que abogan por la protección del medio ambiente, de los derechos humanos, de los derechos de los animales, cada interés social, cada valor social que los activistas locales
defienden. Estos son los abogados de causas, a diferencia de abogados comunes y corrientes. Tienen dos clientes en cualquier momento determinado. Tienen su cliente específico que tiene un interés específico individual y tienen una causa. Tienen una causa. Por ejemplo, un cambio de política. Por ejemplo, si yo represento a una víctima de tortura y yo quiero conseguir un remedio para esa víctima, quiero tener unas medidas interinas cautelares que impidan que tengan la tortura en contra de mi cliente, o si ya fue víctima de prácticas de tortura, quiero que el Estado le resarza de eso. Es el interés de ese cliente específico, pero al mismo tiempo quiero hacer avanzar el cambio social de abolir completamente la tortura, de cambiar la política de manera que no haya ninguna tortura en la práctica en mi país. Entonces, siempre hay dos capas. Yo tengo un cliente específico y tengo el cambio social que como activista estoy persiguiendo. Estas dos metas normalmente van de la mano. Mi cliente, al igual que yo, quiere que la política cambie, que se erradique, que sea mejor, pero no siempre es así. A veces estos dos pueden estar enfrentados y a veces eso se da. El motivo por el que mi libro se llama La pared y la puerta, o el muro y la puerta, es debido a un incidente donde fui a reunirme con dos clientes míos que eran los jefes de dos aldeas en Cisjordania. Su tierra fue confiscada. Grandes partes de sus olivares densamente cultivados fueron tomados por el muro de la separación que Mijal mencionó antes. Al principio de los años 2000 formó parte de este enorme proyecto de construir ese muro de separación para que los palestinos no pudieran entrar a Israel. Ese fue el pretexto, pero el muro no siguió la línea verde, invadió la Cisjordania y acaparó una parte muy importante de las tierras cultivadas de los palestinos. Estos dos señores veían encima del muro y veían sus tierras, pero durante 2 años sus comunidades no llegaban ahí. Y yo vi eso, yo dije, tenemos que ir al tribunal deberíamos exigir que se desplace el muro hasta la línea verde, y dije, tenemos un buen argumento. Y luego se rascaron la cabeza. Era más joven y no sé si tenía pinta de ser alguien que pudiera desplazar un muro así. Y dijeron, muy bien, muchas gracias, señor Swart, muchas gracias. Pero ¿cuánto tiempo llevaría esto para litigar este caso? Y dije, bueno, estos casos llevan 2, 3 o 4 años. Y luego se miraron y luego dijeron, ¿podrías pedir a los militares que pongan una puerta en esta puerta para que nosotros durante la cosecha podamos pasar y recoger nuestras aceitunas? Y me cogió desprevenido. Estaba en una situación de asombro. Yo sabía que podía conseguir la puerta fácilmente. Es lo que quiere que haga el ejército, que yo sea el intermediario, que yo haga que el muro sea más ecuánime. Yo sabía que la puerta se abriría y poco a poco se cerraría y luego faltaría mano de obra para operar la puerta. Y pensé, mi cliente quiere la puerta y yo quiero que este muro esté totalmente derrocado y que se le mueva. Y a veces estos dos planos, cuál es el interés del cliente que quiere mañana atravesar el muro, y yo como activista que no quiere ser uno de los arquitectos de la ruta del muro porque estoy en contra. Es un ejemplo de esta colisión o este choque, pero compliquemos más las cosas porque estamos hablando de dos planos
el cliente y la causa de cambio social, un cambio de políticas, pero a veces hay un tercer plano para los abogados de causas y el tercer plano es cambio de régimen. No es suficiente para mí que una política determinada cambie como activista. Yo quiero que el régimen cambie porque este es un régimen apartheid o porque quiero que la ocupación termine. Entonces ahora tenemos una fórmula con 3 variables, no 2. Yo quiero que mi cliente saque el remedio que busca. Quiero que la política cambie, pero tampoco quiero contribuir a la estabilidad de este maldito régimen que quiero que se derrumbe. Eso es más complicado aún. A veces yo pensaba, a lo mejor puedo conseguir un cambio de política, pero eso prolongará la vida útil de este régimen que yo veo como malvado. Estas cuestiones constantemente flotan en mi cabeza cuando yo acepto una causa. Si se me da la orden de que mi cliente desea para él o para ella, ¿cuáles serán sus manifestaciones a gran nivel? ¿Contribuirá a reducir la esperanza de vida de la ocupación? Cuando me di cuenta de todo eso, me di cuenta de otras cosas, de que la pregunta de si uno gana o pierde como activista legal no es tan sencilla como preguntar si fue una victoria legal o no, porque hay una diferencia entre la victoria y el éxito. La victoria es muy sencilla, es inmediata, es conseguir una orden del tribunal que ofrece un remedio. Y dicho sea de paso, no están Mijael, cuando ganamos en Berlín, llevó 4 años para poner en práctica la decisión. Recuerdo haber concedido una entrevista 2 años después diciendo que me di cuenta de que ganar era lo fácil, porque el Estado no puso en práctica la orden del tribunal. Tuvimos que presentar cargos por desacato en 2 ocasiones. Berlín, la aldea palestina recibió decenas de miles de shkalim como multas que impuso el tribunal al Estado porque no movió la cerca. La victoria es fácil de medir, o la consigues el remedio o no consigues el remedio. El éxito es un concepto mucho más largo plazista y plantea la pregunta, no si conseguimos el remedio que pedimos en el tribunal, sino preguntamos cuál es el alcance del litigio. Si el litigio hace avanzar los cambios sociales que perseguimos, ¿cuál es el efecto del litigio en el discurso público, en la educación, en las aportaciones a un manifiesto político y moral? Y en ese sentido, un litigio exitoso solo puede medirse un poco tiempo después, cuando vemos cuáles han sido los impactos de ese litigio. Algunas victorias acabaron con fracasos porque hubo un efecto boomerang en contra de esa victoria que creó muchas cosas más negativas que el bien conseguido. Y les puedo dar unos ejemplos. Hubo casos en que los abogados de derechos humanos ganaron casos en Israel. Hubo un caso famoso, uno de los casos más famosos de las victorias de litigios en materia de derechos humanos, cuando el tribunal prohibió la discriminación que practicaba las pequeñas comunidades judías dentro de Israel contra ciudadanos palestinos de Israel que querían que se les admitiera en estas pequeñas comunidades. Era la práctica de hacer cribados
de los que querían instalarse en esas comunidades, y eso se prohibió. Y esa fue una gran victoria porque una pequeña aldea ya no podía prohibir la entrada de familias de ciudadanos palestinos. ¿Qué pasó? La Knesset cambió la ley y creó algo que es peor que la práctica ya existente. Normalizó la discriminación. Entonces, la victoria puede comportar el éxito, pero también puede acarrear el fracaso y la derrota, que siempre es dolorosa en el tribunal, que quiere decir que no conseguiste el remedio que perseguías, podría comportar el fracaso, pero también podría llevar al éxito. Hay unas derrotas gloriosas que causaron lo contrario a largo plazo, porque, por ejemplo, creó el levantamiento de las máscaras, creó una energía contraria. Cuando examinamos la complejidad de cómo medir los resultados del litigio, luego vemos que las cosas son más complejas que la pregunta de si ganamos o no en los tribunales, porque sí, esa es la pregunta. La mayoría de los casos por parte de derechos de abogados de derechos humanos em, eh, defender los derechos de los palestinos normalmente acaban con un dictamen que desestima la petición. Pero si nos preguntamos cuál fue el efecto a largo plazo de ese litigio, tenemos que hacernos la pregunta de cuáles son los subproductos de ese litigio. Y aquí quiero mencionar algunos subproductos frecuentes que los abogados estratégicos siempre mencionan si se les pregunta por qué valió la pena litigar aquí, aunque usted haya perdido. Por ejemplo, un subproducto importante es el tiempo. El tiempo. Nosotros compramos mucho tiempo cuando acudimos a los tribunales. Por ejemplo, supongamos que una casa determinada tenía pendiente una orden de derribo. Toda la familia se quedaría sin la casa. Y yo impugno esa orden de derribo ante el tribunal. Y es casi una práctica automática que si uno acude al tribunal se emiten medidas cautelares para no llevar a cabo la orden de derribo mientras se esté deliberando en el caso, porque si se derriba la casa, aunque el tribunal decide que está defectuosa la orden de derribo o es ilegal, ya no existe la casa. En el sistema de tribunales israelí, eso puede llevar mucho tiempo. Y durante ese tiempo, la casa sigue en pie. El olivar no se destruye. A la persona no se le deporta. La violación de derechos humanos no se lleva a cabo. Y durante ese tiempo, bueno, los abogados que trabajan en fiscalidad dicen que un impuesto retardado es un impuesto ahorrado. Mientras más tiempo ganes antes de pagar el impuesto, tú puedes emplear ese dinero y ganar más dinero. Entonces, no llevar a cabo una violación de derechos humanos no gana dinero, pero permite que otras formas de resistencia entren en juego. Ustedes oyeron hablar de Hana Lachman o Susia. Estas son dos comunidades palestinas famosas que están bajo la amenaza de la transferencia, de los desalojos a la fuerza. Y
en los dos casos, el litigio que impugna las órdenes de evacuación y derribo se perdieron. Los tribunales en todas las instancias desestimaron las peticiones. Ahora no hay barreras nacionales para que el gobierno derribe y expulse a esas dos comunidades. En el caso de Han al-Ahmar tardaron 11 años y en el caso de Susi tardaron 17 años. Ese tiempo se aprovechó para hacer incidencia diplomática y con los medios de comunicación para sacar más información, para que la gente en todo el mundo se interesara por eso. Cuando yo iba a Washington para hacer defensa, cuando valía la pena ir a Washington con otros gobiernos que estaban ahí, yo me reunía con los jefes del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, el senador, o iba al Congreso y hablaba de las cosas de las que iba a hablar. Y siempre me preguntaban, dicho sea de paso, ¿qué hay de nuevo con Susia en Washington, D.C., donde hay 1 millón de temas que tratan de penetrar esa ciudad, 1 millón de causas? Esta comunidad de rebaños beduinos de los confines del desierto es algo de lo que hablaban los dirigentes. Eso quiere decir que el tiempo estaba bien empleado. Entonces, el tiempo es un factor importante. Es un punto. En segundo lugar, la información, los datos. Conseguimos mucha información acudiendo a los tribunales. Conseguimos mucha documentación cuando acudimos a los tribunales, porque el Estado tiene que explicar su punto de vista, tiene que divulgar la base de su punto de vista. Entonces, mi mentor, Avigdor Feldman, que era un abogado famoso de derechos civiles, y yo hice mi pasantía con él y trabajé con su bufete durante varios años. Él solía decir que el crimen de guerra más documentado, jamás registrado, fue el establecimiento de los asentamientos. Es un libro abierto, sabemos todo sobre cómo establecieron los asentamientos, cómo acapararon las tierras, cómo confiscan las tierras, cómo deportan comunidades palestinas a fin de expandir los asentamientos. ¿Por qué? Porque litigamos constantemente, perdimos, pero conseguimos mucha información. Y sí, el Tribunal Penal Internacional es muy probable que tenga listas órdenes de detención por la cuestión de apartheid y los asentamientos. Es por este litigio. El litigio, este es un subproducto muy importante. Es también el único entorno en el que el Estado tiene que presentar su punto de vista y dar cuentas. El Estado, a veces el gobierno no quiere decir lo que es su postura. Por ejemplo, con respecto a la violencia de los colonos. También a veces puede decir lo que quiere, lo que piensa, pero puede mentir a la prensa, puede mentir a la gente, pero es más difícil mentir en el tribunal. No digo que sea imposible, y yo creo que nuestro gobierno miente mucho en el tribunal, pero es más complicado mentir ante el tribunal. Es más complicado, hay más riesgos. Muchas veces tenemos la postura en blanco y negro del gobierno, del poder ejecutivo, porque acudimos a los tribunales y eso nos ayuda posteriormente en otras formas de incidencia. Cuando yo litigaba muchos casos para evacuar los puestos de avanzada ilegales que crecían sobre el terreno del gobierno de Israel, bueno, les era muy cómodo decir una cosa al mundo. Estos puestos
son ilegales. Estos son delincuentes que hacen esto y los vamos a desalojar. Y decir lo contrario, internamente estos son pioneros y los amamos, etcétera, etcétera. Entonces en el tribunal tenían que decir, bueno, ustedes están con los ladrones, están con la policía, ¿qué son ustedes? Y tenían que rendir cuentas, porque si el gobierno dice no, este puesto de avanzadilla es ilegal, está en tierras registradas privadas palestinas y hay que sacarla. Entonces usted tiene que dar un cronograma, etcétera. Entonces este es un subproducto muy importante, coaccionar el Estado para que dé su postura. Y hay muchos otros subproductos y mencionaré uno más, el conocimiento. Hay algo de los procedimientos legales ante los tribunales que hace que sea más fácil atraer la atención del público. Es como un juego de realidad, alguien va a ganar, un reality show, alguien va a ganar. Muchas tendencias de violaciones y de hostigamiento de palestinos en Cisjordania y en Jerusalén. Muchas veces era muy difícil llevarlo a la palestra pública. Solo cuando acudimos a los tribunales llegó a haber cobertura. Entonces, los tribunales son un muy buen vehículo para aumentar el conocimiento público. Cuando uno ve todo esto, uno ve que acudir a los tribunales puede sacar fruto, aunque uno no gane el caso. Ese es un lado de la ecuación que nos estamos preguntando. Pero hay otra cara, lo que decía Felicia Langer. Yo no quiero ser pues, un símbolo. Quiere decir que hay un, um, un precio que pagamos por colaborar, por participar, por ser partícipe en ese sistema. ¿Cuál es ese precio? Más adelante en esa entrevista con el Washington Post, Felicia Langer explicó que ella se dio cuenta de que estaba legitimando el sistema al pasar por el sistema, que la gente en todo el mundo y ahora en amplio, la gente piensa, bueno, si Felicia Langer presenta una petición ante el Tribunal Supremo de Israel, quiere decir que ella cree que hay justicia en el Tribunal Supremo de Israel. Y es lo que se piensa en el mundo, pero aún más internamente en Israel, el profesor David Kretschmer, un profesor de Derecho Constitucional famoso y fue mi profesor en la Universidad Hebrea. Escribió un libro que se llamaba La ocupación de la justicia, el oficio de la justicia, y habla del papel del tribunal israelí para cacherizar distintas prácticas ilegales y al distorsionar el derecho internacional. Y terminó su libro diciendo que tal vez si el tribunal no hubiera tratado estas cuestiones, si se negara a hacer frente a casos que tienen que ver con las actuaciones de las autoridades israelíes fuera de las fronteras de Israel soberana, como hizo el Tribunal americano hasta Guantánamo. Por eso metió Estados Unidos a los presos fuera de Estados Unidos en Guantánamo. Si el tribunal se negara a tratar esas cuestiones, tal vez las élites de Israel que duermen tranquilos por la noche porque saben que están estos sesentones cerca de una colina en Jerusalén, se aseguran de que las cosas no salgan de madre. Tal vez si estas élites no estuvieran tan confiados en los jueces sabios de Jerusalén que pudieran tratar el asunto, tal vez se sublevarían contra la continuación de la ocupación. Esto de quizás es problemático. En primer lugar, no tenemos una realidad alternativa en la cual no haya ningún litigio ante el Tribunal Supremo para ver qué hubiera pasado si no hubiera la posibilidad
de litigar ante el Tribunal Supremo. No podemos dar un placebo a un cliente y hacer un litigio real con el otro y ver cuál sería la diferencia. No es posible. Y lo que es más importante, los palestinos siguen pidiendo a los abogados israelíes que los representen. Y me parece que a fin de cuentas es lo más importante. A fin de cuentas, los que están bajo la ocupación, los que están bajo la bota de la opresión, sienten que por pequeña que sea la posibilidad de que consigan un beneficio del tribunal del maltratador, por pequeña que sea, es superior a cero y es superior a otras opciones, si es que tienen otras opciones y están dispuestos a correr ese albur a menos y están menos preocupados por la cuestión de la legitimación. Y terminaré diciendo que mi entendimiento y mi análisis es que durante los días en los que Felicia Langer dejó la profesión y dio un portazo, la cuestión era mucho más aguda porque el Tribunal Supremo israelí ha gozado de una buenísima reputación en Occidente, muy alta, muy buena su reputación. Si uno examina los ensayos profesionales que fueron escritos en los años 80 y a finales de los años 80 en revistas jurídicas muy respetadas, uno verá que el tribunal israelí fue aclamado como un ejemplo de un tribunal como ejemplo de un tribunal activista que protege los derechos individuales aún en un entorno como el de la ocupación. Esos eran ensayos muy sesgados, pero sí representaban un sentimiento que estaba muy difundido. El tribunal israelí era realmente una estrella naciente. No es el caso hoy. No es el caso. Los abogados de derechos humanos y las organizaciones de derechos humanos que ven el Tribunal Supremo dicen lo que piensan del Tribunal israelí y de la justicia israelí. Nadie se llama engaño. Saben que es como acudir al alcaide de la cárcel con una petición. Hemos aprendido esto. Estamos diciendo lo que pensamos de este sistema cuando acudimos al sistema. Eso por un lado. En segundo lugar, creo que el sistema ya no goza de la alta estima, de la buena reputación, del buen nombre que tenía hace 30 y 40 años. Entonces, la cuestión de la legitimación se volvió mucho menos aguda hoy. La cuestión de si vamos a perjudicar la causa sigue estando ahí y todavía tiene que tomarse en cuenta todas las estrategias en las que nos embarcamos y las estrategias jurídicas en las que nos embarcamos en los casos que asumimos. Esta presentación ha sido muy teórica y muy académica, lo siento, pero es lo que se me pidió. He hablado más de y es media hora. muy interesante. Yo creo que están todos, la verdad que fue buenísimo. Y creo que justo lo último que dijiste nos trae al día de hoy, ¿no? Porque en el mundo, hasta el 7 de octubre, el tema de la reforma judicial fue una causa que sacó mucha gente a la calle, tanto en Israel, pero en todo el mundo. En todo el mundo se vio cómo el sistema se va. Y yo creo que también como israelí, como israelí activista, desde ahí se vio distinto, porque era un sistema que, como explicaste bien, también antes no es que nos sirvió para un derecho como lo imaginamos. Entonces sí me gustaría si podés dar un poco tu visión de la reforma judicial en ese sentido, qué cambió
desde que empezó, ¿no? Y qué visión más crítica tenés quizás a cómo se ve en el mundo esos cambios. Y también te sumo una pregunta, em, si toda la temática que hablaste, ¿cómo lo viviste en estos 2 últimos años? Yo sé, dijiste que había menos dilema porque ya hay cosas que eran menos legítimas, pero también si hay brecha de funcionar, si hay poder de cambio o que se limitó el poder de cambio. Perdón, repite lo último que has dicho, por favor. Lo último era, podemos también pregunta por pregunta, también si yo entiendo que en estos 2 últimos años, en los últimos tiempos, como el sistema es menos legítimo, entonces hay menos miedo de legitimizarlo, ¿no? Pero también si hay menos posibilidades de cambio dentro del sistema, como si se va realmente reduciendo el poder de cambio. Bueno, yo voy a empezar por la segunda pregunta, porque plantea una paradoja. Y la paradoja es que mientras más posibilidades haya de ganar en ese sistema, más probable es que el sistema tiene una buena reputación y el peligro de legitimación es más alto. Mientras más posibilidades tengas de conseguir resultados dentro del sistema, eso quiere decir que ese sistema es independiente, profesional y está listo para enfrentarse frontalmente y entablar una crítica frontal del poder ejecutivo, si es el carácter de sistema. Hay una buena posibilidad de que ese sistema sea un sistema que goce de buena reputación, y acudir a ese sistema, el factor de legitimación sería más fuerte. Así, por eso empecé diciendo que si no ganáramos en Berlín o en ningún otro caso, no habría dilema. El dilema es que cuando puedes conseguir resultados, y entonces tienes que preguntarte, bueno, yo quiero ganar, pero yo no quiero que tengan el crédito por haber hecho un buen trabajo ellos. Es exactamente esa la paradoja. Y sí, la pregunta es sí, absolutamente sí, hemos visto un cambio masivo en el carácter de nuestra judicatura en cuanto al conflicto israelí-palestino. La última década y media, la derecha israelí se ha centrado en el Tribunal Supremo, no solo el Tribunal Supremo, el Tribunal Distrito en Jerusalén, que son dos instancias muy importantes para cuestiones de Cisjordania y Jerusalén Este. Y hubo un cambio generacional en el Tribunal Supremo. Muchos jueces se jubilaron y hubo muchos nombramientos. Y entonces la derecha israelí, la derecha extrema israelí, que está en el poder desde hace 15 años, ha nominado muchas personas que piensan de forma parecida como jueces al Tribunal Supremo. Cuando yo digo la derecha israelí, no me refiero a los populistas, vivistas, cajanistas. Me refiero a la derecha extremista nacionalista que supuestamente todavía cree en la separación de poderes y todo eso. Y teníamos un tribunal hace 20 años con una abrumadora mayoría de jueces, y presten atención a cómo lo defino, jueces que se percibían a sí mismos como liberales, que si tú les preguntaras, ellos se definirían como progresistas. Es importante cómo una persona se define a sí mismo. Yo no los calificaría de progresistas, pero ellos así se autodenominaban. Y hoy los jueces en el Tribunal Supremo que se autodenominan progresistas son minoría. Es un cambio que la judicatura israelí ha pasado. El segundo
cambio es el cambio judicial, que es un ataque frontal contra la judicatura, y diré cómo creó una situación en la que el tribunal se tiene que defender a sí misma, y al defenderse a sí misma forma alianzas con secciones de la sociedad israelí que defienden al tribunal. Yo he dado instrucciones a mis socios, a los otros abogados que trabajan en mi bufete desde el mes pasado, en cada petición en la que representamos a palestinos, en al final del preámbulo de la petición, que se incluya un párrafo que diga en estos días dar un remedio a los palestinos es filantropía para los jueces. No consigues nada a cambio, solo problemas. Y esto es exactamente lo que pasó. La revolución judicial creó una situación en la que conceder un beneficio a los palestinos solo empodera las mentiras, la incitación en contra de la judicatura, como si fuera un caso pro-palestino. Entonces, aún el pequeño número de casos en los que conseguimos un beneficio frente al abuso de los derechos palestinos se ve disminuido. La primera baja de la reforma judicial son los palestinos bajo la ocupación. Entonces, esas dos novedades, el cambio en el carácter de los jueces y la reforma judicial, llevaron a una realidad jurídica en la que es muy difícil conseguir cualquier cosa cuando uno representa a los palestinos ante un tribunal israelí. No nada. Los jueces también entienden en la trastienda de sus mentes, en la psicología de esa institución, entienden que si no hay ningún beneficio, no habrá ninguna petición. eh, eh, no habría ningún palestino que acudiera al tribunal, y no quieren eso. Entonces hay un cierto precio que hay que pagar para que el tribunal se presente. El tribunal se quiere presentar como un tribunal donde todo el mundo puede presentar una petición, donde se le hace justicia a todo el mundo. Para poder hacer eso, tiene que haber unos cuantos casos al año en el que concedan un remedio. Ahora, la reforma judicial básicamente es un proceso a lo Putin de galvanizar el poder dentro del ejecutivo, no el ejecutivo, sino el líder, porque Israel es una llamada democracia o una estructura democrática. Como estructura democrática es muy poco profunda, aún sin la ocupación. No tiene prácticamente ningún cancerbero que tenga el poder de contrarrestar el poder del Ejecutivo. El Parlamento es extremadamente débil porque lo domina la coalición en el poder. La coalición dominante está dominada por los jefes de los partidos. No tenemos un sistema en los que partes de los miembros del Parlamento son elegidos por comunidades locales. Entonces, todas las alianzas y toda la lealtad de los parlamentarios van al partido y no a sus electores, porque la cuestión de si siguen siendo miembros del Parlamento depende del partido, no de sus electores, no de su circunscripción. Entonces, tenemos algunos hombres, siempre son hombres que forman una coalición, y ellos dominan el gobierno y dominan el Parlamento. Y entonces
El único cancerbero que tenemos es el sistema jurídico, la judicatura. Y la reforma judicial va de despojar a la judicatura de todo su poder para intervenir en las políticas, las decisiones y las actuaciones del poder principal, que es el poder ejecutivo. Y también el poder del Parlamento, que de nuevo el poder del Parlamento es el poder del Ejecutivo porque controla al Parlamento. Entonces, si la reforma judicial prospera, todos los rasgos democráticos. Yo no califico a Israel de democrática. No puedo llamar un país que controla y oprime millones de personas desde hace generaciones. No la puedo llamar una democracia, a menos que tomemos la norma de Atenas anciana, donde tenías 300.000 ciudadanos y 2 millones de esclavos. No es una democracia, pero sí tiene rasgos democráticos. Eso es distinto. Tiene rasgos democráticos. Tiene la libertad de prensa, es un valor en Israel, y la libertad de expresión es un valor en Israel. Está siendo atacado desde hace una década, pero es real. Y Israel sí tiene una separación de poderes entre la judicatura y los demás. Israel tiene un tribunal que es profesional e independiente, y hay unas salvaguardas en el derecho israelí para asegurar que se mantenga esta independencia. Entonces, si vamos quitando estos rasgos, el pluralismo en las artes y en el mundo académico, todo esto está siendo atacado. Si quitamos todo esto, tenemos un régimen totalitario o autoritario. Para muchos amigos míos en los círculos de los que yo provengo, acudir a luchar para salvar el tribunal, que es el tribunal que permitió tantas atrocidades contra los palestinos. Eso fue demasiado. No acudiría a estas manifestaciones. No es solo porque no estaban listos para proteger el tribunal. Decimos en hebreo, tenemos la panza llena de quejas contra el tribunal, pero no solo es eso. Es también la sensación de que los cientos de miles, de millones de israelíes que salieron a las calles para luchar contra este proceso, para muchos de mis amigos, eso fue el dechado de cinismo. Tú sales a luchar cuando se trata de tus derechos. A 15 minutos de Kaplan, la principal calle donde tenían lugar estas manifestaciones. Bueno, cuando no hay embotellamientos. Cuando hay embotellamientos son más de 15 minutos, pero a más de 15 minutos de allí hay otro planeta donde todo contra lo cual tú luchas ya está ahí. Y tú, vosotros, las personas que os reunís en las calles de Tel Aviv, que lucháis por la democracia, vosotros sois responsables del mantenimiento de ese régimen dictatorial, militar, no democrático. Muchos de mis amigos no querrían estar al lado de esas personas. Yo tengo que decir que yo sí fui. Yo acudí a estos mítines porque yo pensé que cuando la gente lucha por valores democráticos, yo tengo que ponerme a su lado. Yo sentí que acudiendo a estos mítines, podíamos, y pido disculpas va a sonar un poco paternalista, pero para educar. Y de hecho, yo lo tengo aquí. Yo escribí un libro hace poco, lamentablemente solo está en hebreo. Se llama Kivush Mi Bait,
la ocupación desde dentro, a journey to the sources of un the viaje a las constitutional fuentes coup, the judicial del overthrow, in golpe which constitucional, this is a la book that reforma was judicial. written Este es un libro for those who que go to se demonstrate escribió para against los que the judicial acuden overhaul. And para what I'm telling manifestar them, en contra that de with la all my reforma judicial. Y lo que sympathy les to this estoy cause, diciendo es que en you toda mi need solidaridad to con esta understand where it causa comes hay que from. entender de How dónde come viene. we ¿Cómo have puede ser one day woke up and saw que that un this día is nos what is hayamos going on? despertado y hayamos visto And qué the es lo que fact está that we are, pasando? Y el and hecho, I tried to connect the y judicial overhaul traté with de the issue of conectar the la endless reforma occupational judicial hardship that we're inflicting. con That la was, cuestión I del started, I apartheid y actually la ocupación submitted the sin fin. manuscript De hecho, uh, presenté un in manuscrito September of en septiembre de 2023. So then October 2023 came y and luego I vino thought I would octubre never, y that is pensé, not relevant anymore. And ya no it es took me another 8 pertinente months y going me back to the llevo text, 8 meses updating más it, and eventually it did volviendo come out. al texto y So actualizando y salió my finalmente. personal, Entonces, my personal attitude actitud personal to the protests against the judicial overall frente a las is protestas contra la nuanced. reforma I judicial think that when people está fight for their rights, it's fine. People should fight matizada. for their rights. It's Está not muy a bien que la bad thing. gente luche por sus People derechos, usually fight no for their es rights. mala And cosa. when La they fight for gente democratic values, it's debe great. luchar por sus derechos y cuando It's lucha an por unas opportunity, a instancias window that we democráticas can está muy bien, es una we oportunidad should y una try ventana to en la que widen the deberíamos scope tratar de about ampliar occupation su and bring alcance in the hasta issue la sorry, ocupación e democracy and bring eh, in the eh, issue of eh, eh, occupation into politics. el alcance de la democracia e It was very incorporar long la answer, I'm sorry. democracia en Bueno, esa mezcla. Ha sido muy ah, larga mi respuesta. no, está perfecta, pero estoy como segura que es todo tan interesante que la gente tiene muchas preguntas para hacer. Entonces le paso a Jonás Benagush el manejar la parte de preguntas y respuestas. Así que quien quiere preguntar algo puede levantar su mano virtual y hacer preguntas. Y si no, Jonás y yo tenemos varias, así que... Mijael, Mijael, te estoy muy agradecido por esta charla tan esclarecedora de las complejidades de tu trabajo como defensor de los derechos humanos de los palestinos en un Estado que no quiere demasiado defender los derechos humanos de los palestinos. Entendemos la complejidad de la lucha que llevas a cabo, pero yo quiero preguntarte también un poco por la situación actual de los palestinos a los que defiendes, tanto en Cisjordania como en los palestinos del 48, los palestinos ciudadanos israelíes. Sabemos bastante más de lo que pasa en Cisjordania, por algunas noticias nos llegan, pero bueno, no sé, yo personalmente sé bastante más, sé menos de lo que les pasa a los palestinos del 48, pero me gustaría que explicaras un poco esta situación. I think we have, for those who are not Para versed with los the que Israeli no population tengan statistics, there are 10 million tanto Israelis conocimiento de las estadísticas, hay 10 Israeli millones de nationals. israelíes, nacionales israelíes. About 20% of them, Eh, around 2 million, un 20%, are unos Palestinians. 2 millones son And palestinos. this is a very, Y esto very discriminated against minority. es muy discriminatorio. Perdón, esta es una minoría muy discriminada. Y si bien en los libros israelíes hay un número muy limitado de leyes que sean abiertamente discriminatorias, la ley de retorno que solo pide que permite que se naturalice judíos y que consigan automáticamente la ciudadanía. Y hay otras leyes que son discriminatorias en general. El derecho israelí no es discriminatorio. Si alguien llegara de Marte y leyera los libros de derecho israelíes, no diría que sea un sistema de apartheid, pero el detalle está en las políticas y en las prácticas y en el hecho de que la élite israelí, que es judía,
en todos los aspectos, la élite económica, política, militar, artística, etcétera. Hay sistemas para asegurar que los centros de poder sigan en manos de los judíos. Y ese es el rasgo de un tipo de gobierno que mi buen amigo, el profesor Ogden Yiftach, denominó y acuñó el término etnocracia. Etnocracia quiere decir algo que se parece a la democracia, pero de hecho tiene un sistema de políticas y de prácticas que asegura que solo una etnia esté al mando. Y así es como funciona el Estado de Israel y siempre ha sido así. Pero hubo momentos en que la situación de los palestinos, de los ciudadanos palestinos de Israel, mejoraba y definitivamente durante la última década esta tendencia se ha revertido y se les ve más como traidores por parte del liderazgo israelí y especialmente el gobierno israelí está muy preocupado por su poder político. Lo que quisiera decir principalmente, hay mucho que decir sobre su situación, incluido cómo los abandonaron completamente con respecto al cumplimiento de la ley. El ministro canista encargado de la policía permite que pandillas delincuentes operen a mansalva en los pueblos palestinos. Entonces hemos visto el índice más alto de Ya había asesinatos en el respondido. sector palestino. Más de 200 asesinatos por año. Alguien se asesina casi todos los días en los pueblos y ciudades palestinos. Pero lo que quiero señalar, porque esto será muy importante en el próximo año, es la cuestión de su representación política. La representación política de los palestinos con la nacionalidad israelí fue siempre la coartada para Israel. No podemos ser apartheid si tienen derecho a votar y si tienen derecho a ser elegidos y hasta tenemos un juez del Tribunal Supremo palestino. La realidad es distinta. La realidad es que al igual que con la ley, dije que no hay muchas leyes abiertamente discriminatorias, pero hay prácticas que sí, su poder político se diluye y se deslegitima. Y lo que siento que vamos a ver en el año venidero, que va a ser un año de elecciones en Israel, vamos a ver enormes cantidades de violencia política cuya finalidad será suprimir las tendencias de votación y el alcance de la votación de votos de los ciudadanos palestinos que votan para poder reducir el número de palestinos con la ciudadanía israelí que votan en las elecciones para Netanyahu, está claro. Si los palestinos siguen votando a un nivel muy elevado, no tienen ninguna posibilidad de ganar. Ninguna. Pero si él puede suprimir la votación palestina, tiene posibilidad. Es un punto. Y segundo, primera vez en la historia de Israel, hay un real peligro de que una lista central política que represente a muchos votantes palestinos no solo sea descalificada por el Comité Central Electoral, pero que tampoco lo reinstale el Tribunal Supremo. Ya pasó en varias ocasiones cuando se descalificó partidos políticos palestinos para participar en las elecciones por parte del Comité Electoral Central, pero el Tribunal Supremo revirtió esa decisión y las reinstaló. Es la primera vez que hay una auténtica posibilidad que el tribunal no
lo haga con una determinada lista, con Balad. Y eso debido a todo lo que he dicho con respecto a los cambios en el tribunal israelí. Eso pondría en un brete. Si eso sucediera, eso plantearía un enorme dilema para los otros partidos palestinos, sobre todo Hadash, el ex partido comunista. Participarán ellos en la elección y gozarán del hecho de que sus hermanos y hermanas del partido competidor hayan sido descalificados o boicotean las elecciones. Estas son cosas que vamos a ver en el año venidero. Mucha violencia, violencia en las calles, supresión del voto, todo tipo de leyes que se van a presentar para amedrentar e intimidar a los votantes palestinos sin cámaras, todo tipo de cosas, y la descalificación de listas o de candidatos específicos por todo tipo de cargos falsos. Gracias, Mijael. Tenemos Yoav Aftalion, quiere hacer una pregunta. Adelante, Yoav. Gracias. Primero quiero agradecer a Mijael, que es muy interesante lo que ha dicho. Y quiero preguntar, en vista de lo que está pasando hoy, todo lo que él mencionó en el gobierno y en el sistema judicial, quizá esta abogada, no recuerdo su nombre, que dejó todo y quemó sus archivos y se fue, ha hecho la cosa correcta y ha tenido una visión futurística de dónde vamos, tal cual como el profesor Leibovich, que lo ha visto desde 1967. Y pues quería poner esta pregunta, que es un dilema, ya lo ha dicho, pero a mí me parece que en este momento es una situación que quizá de nuevo lo merece. Hemos visto que después de lo que pasó en 7 de octubre, nadie ha dimitido, o sea, ni el jefe del ejército, ni el ministro de defensa, todos siguieron porque quizá tiene un mérito de seguir, pero llega un momento que dices, ya no. Esto es la pregunta. ¿Qué piensa Mijael ahora? Thank you for this very important question. Muchas gracias por esta pregunta tan importante. Hay un valor que no he mencionado todavía cuando se trata del proceso de pensar en la respuesta correcta a su pregunta, y es la santidad del individuo. Supongamos que a través del litigio no pueda llevar a cabo un fin de la ocupación, ni puedo contribuir a ello. Por supuesto que no puedo conseguir el final, pero ni puedo aportar a que termine. Lo que haga no ayuda, pero puedo conseguir un beneficio para un hombre. Un hombre. El que salva una persona es como salvar a todo el mundo. Felicia Langer. Yo creo que no es casual que Felicia Langer, la abogada que decidiera quemar su archivo y marcharse, no es casual que fuera comunista, porque para ella la cuestión de sacrificar a los individuos que hubieran podido gozar de algún beneficio legal si se hubiera quedado era menos importante que la cuestión de la lucha general, de la causa. Y yo tengo mucha compasión, mucha simpatía
por los socialistas. Yo no soy comunista, pero por encima de todo, yo creo en la filosofía del humanismo y de los derechos humanos. Y entonces yo no soy capaz de sacrificar al individuo en aras del bien mayor, sobre todo si es especulativo. Esa sería mi respuesta. Es un punto de vista legítimo y contrario. Y yo soy abogado. Normalmente yo no creo que la postura contraria sea legítima. Cuando yo voy al tribunal, yo considero que mis adversarios presentan una postura mala e ilegítima, pero en este caso sí que sería una postura justa. Solo recientemente mi bufete consiguió eh, unas órdenes de alejamiento eh, eh, frente a 3 colonos muy violentos que eh, llevaban una situación de terror en las vidas de una pequeña comunidad nomádica en el Valle de Jordania. Gracias a estas órdenes, estos 3 individuos dejaron de entrar a diario en esas comunidades. La ocupación no avanzó hacia final, pero mis clientes duermen más tranquilos por la noche allí. Okay. Si alguien tiene alguna pregunta, Mijal, ¿tú querías preguntar algo? Antes veo que todos pregunten y después... A mí en lo personal me interesó cómo... No tiene que ver con todo lo que se habló. ¿Cómo viviste? Yo te leí en Haaretz y cómo viviste estos 2 años ahí, ¿no? Creo que para cualquiera que es de izquierda es una situación muy difícil de convivir y que también el poder cambiar, ¿no? Como activistas siempre queremos cambiar y es muy, muy, muy a gotitas, muy, muy chiquitas en este momento, ¿no? Más como pregunta emocional, no como pregunta intelectual. Mira, yo me divertí no hablando de los últimos 2 años hasta ahora. Los últimos 2 años han sido devastadores. Lo que tú escribiste, lo que tú leíste, el ensayo de opinión que escribí y que tú leíste, fue el texto más difícil que escribí jamás, desde un punto de vista emocional. Jamás pensé que yo llamaría la sociedad en la que vivo una familia de delincuentes. Es lo que pienso que es la sociedad israelí. Yo creo que Israel ha participado en los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Y yo creo que si Rafael Lemkin, el jurista polaco judío que acuñó el término genocidio, si él viviera hoy, él diría hoy que Israel ha cometido el delito de genocidio contra el pueblo de Gaza. Eso no quiere decir que yo considere que en la definición moderna del genocidio sería muy difícil probarlo, pero estoy seguro que es de aplicación la definición inicial del delito de genocidio. Y tengo miedo de que estas atrocidades no hayan sido cometidas por un gobierno que arrancó, que secuestró el Estado de Israel, que haya hecho algo que la sociedad israelí no haya querido hacer. Yo creo que es la hambruna, la transferencia masiva de personas, el
establecer como objetivos la infraestructura civil, el aniquilamiento total residential areas, de zonas residenciales, the annihilation of the el education aniquilamiento system, the health del system in sistema Gaza. educativo, del sistema All de of this salud was en an Gaza. all Todo Israel esto project, fue an un all Israel proyecto project. de toda Israel. And what I wrote in that Y op-ed lo que is escribí that, en ese it's easiest to artículo look de at opinión Ben-Gvir, es que es Smotrich, and fácil ver say a this is Ben not Gvir us. y Smotrich y decir, esto no But somos the fact nosotros. of the matter Pero is, el hecho es I am member of a que bar yo association soy miembro de un colegio de abogados that que called for the arrest pidió of la the Minister of detención Justice del ministro de because he Justicia knocked porque él the doors of the cerró office that las is used by the puertas Attorney de General la to not oficina que allow her utiliza go la in. ministra de That Justicia same para que bar no association pudiera did not entrar, pero say a ese mismo word colegio de abogados no about the fact decía that we una are palabra sobre el hecho starving de que estemos people. We're not eh, allowing privando de humanitarian comida aid, a food, gente and que no medicine to go permitimos in la as a ayuda policy, humanitaria y as las a means of medicinas warfare. como política, That como bar association has not been willing to say a word about the fact medio that de the Israeli guerra. for 2 years has Ese not colegio de allowed abogados no Rebecca ha dicho Grossi ni in una prison, palabra sobre el hecho de que Palestinians durante in 2 Israeli años prisons, that we Israel can no ha torture permitido las visitas a los palestinos camps, en that las 80 cárceles people were israelíes que se killed in convirtieron Gaza. en campos de tortura, en los cuales So, 80 personas and the same I can say about the fueron other labor muertas en los últimos 2 años. Y lo que puedo decir unions, de los otros sindicatos, teachers and de los doctors, sindicatos the de Israeli profesores Medical y de Association. No one médicos, said a word about el what colegio de what was médicos, happening. nadie ha dicho And una Israel palabra sobre lo que está as pasando a en Israel. society Como sociedad was saturated fue in saturada genocidal incitement that was de heard incitación al everywhere. genocidio I que se myself, oyó en todas I was partes. a Yo frequent mismo, interviewee in a mí me Israeli entrevistaron national con media frecuencia en los because medios of de my comunicación expertise in israelíes international law, debido a because mis I haven't conocimientos been del once to hecho Israeli TV since internacional. I No was me han once. I llamado was ni once, and una I sola wrote vez a la a televisión israelí very desde el 7 de octubre. Bueno, una vez, cuando escribí very strong piece against the media. So un, they invited me to talk un about artículo themselves, but I muy en was contra de los the, medios de the comunicación. Me voice that invitaron a I que hablara present to sobre you ellos, now, pero that la you voz que yo les hear from me presento now, ahora y que is ustedes me están completely oyendo ahora absent está in the Israeli completamente media since ausente October 7. de los medios de Gidon comunicación desde Levy, el who 7 de was octubre. the Gidon Haaretz Levy, well-known que publicist, fue el who was publicista muy a permanent conocido member of a panel de Haaretz, que in era Channel miembro 13, permanente de un panel en was el canal 13, was expelled from that panel, fue basically. expulsado de ese panel. So the Israeli media has not Entonces los medios provided de comunicación no han neither, proporcionado ni the two callings of journalists of el- media la- enterprises. las One is to bring the dos, facts to the hay people so that dos they can vocaciones de los and the periodistas, second de is to los medios de bring comunicación, es variety presentar los hechos. of Y el opinions. segundo es ofrecer una And diversidad those de two were opiniones. betrayed by the Y Israeli media. The Israeli media has sealed los dos han and sido prevented the traicionados Israeli por public los medios from de seeing the comunicación. Han Palestinian sellado y Gazan han suffering impedido que el completely, público israelí vea el completely. They got it sufrimiento en from Gaza completamente. from Lo all the sacaron sources, and they desde todas las decided, fuentes y all of them, decidieron, not to show it todos to the ellos Israeli public, decidieron no not to mostrarlo show al hunger, público not to israelí, show no suffering, mostrar not to show hambre, no amputation mostrar kids, not to padecimiento, show no mostrar bodies niños of babies, con not to show articulaciones women who are amputadas, no on the mostrar verge of cuerpos de bebés, no mostrar death, mujeres que estén not a to show punto it, de la muerte, and no second, they mostrar wouldn't nada de allow eso. Y en people like segundo lugar, no mine permitían que personas como yo present our position presentásemos in this nuestra city hall postura that is the en headquarters of este National Zionism. ayuntamiento, So que this son ends los in my answer. I estudios would de say los that this was the first canales time, de never televisión in my nacionales. Para wildest dreams terminar, ni en would mis have más remotos imagined that sueños me the hubiera society I live in imaginado would be que able la to sociedad en la bring que me encuentro these kind of atrocities. estuviera And I never imagined cometiendo este tipo in de my wildest atrocidad. dreams that I Y would en be mis calling sueños on más sanctions lejanos jamás imposed on hubiera the Israeli imaginado que society and reivindicara and unas international sanciones y investigations un to boicot y be unas involved. I investigaciones never thought. internacionales. Jamás me Not lo a imaginé. member of Yo this no soy miembro progressive de international left esta izquierda camp that thinks that progresista Israel
internacional que piensa que Israel es una empresa colonialista que no debe existir. No lo soy. Tampoco. Lo siento. No, yo también. Bueno, para finalizar, me parece... perdón, Paula, sí. Sí, hola, muchas gracias. Mi nombre es Paula Dam. Yo es la primera vez que participo en este grupo. Estoy muy agradecida por esta organización, muy agradecida a Michael por la presentación. Yo tengo una duda que me persigue desde hace mucho tiempo y ahora me viene otra vez. Michael, tú has dicho que habrá tiempos muy duros en Israel, políticamente hablando, y comentando lo del grupo político palestino, que la Corte Suprema podría por primera vez aceptar que no se puedan presentar, etcétera. A ver, mi pregunta es, entiendo que si cuando dice que habrá mucha tensión en Israel es porque hay una masa crítica que apoya esta visión o porque por otro lado también estás diciendo que no hay esa masa crítica, o sea, me gustaría saber si hay alguna esperanza de una mínima masa crítica en el sentido de reconocimiento de un genocidio internamente, algún grupo de alguna canal a nivel de prensa, ¿no? Cuando ha dicho que había libertad de prensa, ¿no? Que esté reportando periódicamente sobre el genocidio o este mensaje no está llegando internamente. Y esto por un lado. Y por segundo lado, es una pregunta un poco naif, pero ¿qué quisieras tú que sucediera a nivel mundial para que tuvierais soporte, gente como tú, para desmantelar este sistema de apartheid? O sea, ¿qué tendría que pasar para que vosotros desde dentro, la lucha que hacéis desde dentro se vean apoyada por algo que pase desde fuera o por encima? No sé si me he hecho explicar. Gracias. Ha estado muy clara. Su primera pregunta es mezcla dos cosas. Una es si hay una masa crítica en la sociedad israelí que pudiera confrontar el gobierno actual y su aspiración a mantenerse en el poder y suprimir el voto palestino. Yo creo que sí. Yo creo que desde el 7 de octubre no hubo ningún voto en el que la coalición actual haya ganado la mayoría. Ha declinado en el poder y en la popularidad de manera considerable, y aunque hubo un cierto ascenso en las encuestas en los meses recientes, todavía no están ni cerca de conseguir 61 escaños, que es el número que hace falta para la mayoría. Están en una cincuentena. Entonces, el número de personas en Israel hoy que quisieran que este gobierno desaparezca es una mayoría constante, una mayoría obvia. Pero Ben-Gvir regaló 200,000 armas y yo no conseguí una, yo no la pedí. Las milicias de la derecha se están creando desde hace 2 años de formas distintas. Entonces, escenas como el 6 de enero en Washington, D.C. podrían verse en Israel, y luchas entre ciudadanos intestinas podría ser una visión que no sea descabellada. Entonces la pregunta no es solo la minoría frente a la mayoría. La pregunta es también cuál es. Mire, la coalición actual tiene 3 partes: los populistas, los vivistas, los que ven en Bibi el nuevo Mesías. Los colonos, que no son populistas, ellos tienen una ideología. Es diabólica, pero es una ideología. Y los ultraortodoxos.
Estos son los socios de la coalición actual. Y los colonos y los vivistas están dispuestos a hacer, algunos de los colonos y algunos de los vivistas están dispuestos a acudir a la violencia. Y la otra cosa con respecto al genocidio, en este caso, no estamos ni cerca. Es una pequeñísima fracción de una minoría que está dispuesta a decir que Israel participó en un genocidio. Si mañana el proyecto de ley que criminaliza las denuncias ante el Tribunal Criminal Internacional fuera presentado a la Knesset, si ese proyecto de ley se presentara a la Knesset mañana, 90 miembros votarían a favor, tal vez 95 de 120. Entonces, no estamos ni cerca del reconocimiento de que hemos hecho algo mal. Pero miren, estas cosas pueden pasar muy rápidamente. Si examinamos la historia y examinamos quién formó parte de la resistencia de los partisanos, una vez que gana los partisanos, todo el mundo dice que siempre estaba en contra del régimen y quién formó parte de la resistencia. Entonces, es una cosa que puede pasar rápidamente. Con respecto a su segunda pregunta, una solución duradera, una paz duradera, un modelo duradero en el que toda la gente entre el río de Jordán y el mar Mediterráneo pertenecieran a una entidad política que les dé la posibilidad de expresar sus talentos y de influir en su futuro a través de los derechos civiles y políticos, que sea un Estado, dos Estados o una confederación. Yo formo parte de la Tierra para Todos, una iniciativa que promueve un modelo de confederación para Israel y Palestina. Para que este tipo de cosas pasen, tendría que haber mucha presión desde dentro y desde fuera. No va a pasar únicamente porque haya mucha presión desde fuera, y no va a pasar porque haya mucha presión desde dentro. Tendrá lugar en una combinación de las dos cosas. Mientras más Israel se vea presionada desde el exterior, más nuestras voces desde dentro serán amplificadas. Cuando los líderes europeos son muy duros con Israel y luego firman tratados con Israel, cuando el canciller alemán dice cosas muy buenas sobre por qué Israel no debería hacer esto y lo otro, y por qué debe reexaminar porque hay que reexaminar las ventas de armas a Israel. Y luego oímos que cierran un trato por más de $1.000 millones para vender armas a Israel. Eso da a los israelíes la sensación de que, bueno, es todas son habladurías y que todo el mundo está con nosotros, Occidente está con nosotros. Necesitamos una presión creíble que se le imponga a Israel, porque la ocupación no es un asunto interno israelí y la destrucción de Gaza no es un asunto interno israelí, es un asunto internacional. Israel no puede hacer lo que le dé la gana. Una vez que se aplique dicha presión, nuestras voces desde dentro se escucharán más. Bueno, estamos ya sobre el tiempo que habíamos pactado con Mijael, de más o menos 1 hora y media. Entonces, yo en nombre de todos los Smanemet quiero agradecer muy sinceramente, muy de todo corazón, a Mijael Sfat por esta inversión que nos ha hecho, que es, bueno, es por un lado devastadora de la situación. Estamos también de acuerdo contigo bueno, por lo menos
yo o J. de España estamos de acuerdo con la necesidad de reclamar presiones desde fuera. No hemos sido nunca del BDS, pero sí creemos que llega un momento que hay que presionar desde fuera, lo que sabemos que desde dentro sabemos. Nos lo has confirmado tú, pero ya lo venimos sabiendo desde hace tiempo que desde dentro no hay muchas posibilidades de cambio. Y también somos de algún modo seguidores de Una tierra para todos, de Land for All, dos estados, una patria. Nos parece una iniciativa formidable, además realista y pragmática, porque tanto israelíes como palestinos todavía están apegados a sus estados nacionales. Entonces creemos que es una iniciativa que hay que tener más en cuenta y les apoyamos también todo lo que podemos. No sé si me hace falta decir algo más. A ver, veo 5 mensajes nuevos que no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Bueno, no, son agradecimientos a Mijael, evidentemente, porque ha sido espléndida esta charla. Y nada, deciros que muchas gracias a todos, muchas gracias de todo corazón, Mijael, de verdad, ha sido fantástico, ha sido triste y esclarecedor, pero bueno, ya solo por el hecho de que es esclarecedor ya tiene un punto de alegría, ¿no? Y bueno, por mi parte, nada más. Y también optimista al final. Sí, I will quote my grandfather. My Mira, grandfather yo voy was a sociologist, citar a mi abuelo, un sociólogo. Él, cuando se le preguntó si era optimista, dijo: soy pesimista a corto plazo y optimista a largo plazo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo soy pesimista a corto plazo y soy optimista a largo plazo. Quiero agradecerles y la próxima vez lo hacemos en Barcelona. Amén. Amén.